Alumnos, buenas noches. Por favor, vayan anotándose en la lista, ya en el chat, por favor. Bueno, ¿sabías que en las mujeres el cáncer, el que está en primer puesto, está el cáncer de mama, después en segundo puesto, Bueno, alumnos, muy buenas noches. Soy el doctor Jaime Galvez. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 10 del curso de fisiopatología, úlcera péptica, hemorragia digestiva, mecanismo de defensa, todo es muy común en la actualidad conocer o saber o entender que alguien está pasando por un proceso de dispepsia, un trastorno de tipo malestar, de tipo gástrico, ¿no? Es común encontrar en esos casos, por eso es que en la actualidad incluso ya dicen que por dispepsia, que vemos Buenas que, noches. ¿Me escucha? que ¿sí? Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado. ¿Ahora ya me escuchan? ¿Ya me escuchan bien? Ya, bueno, continuamos. Entonces, vamos a tratar los temas referidos básicamente a lo que es los trastornos gastrointestinales, ¿no? En un primer momento, úlcera péptica y más adelante, hemorragias digestivas. Entonces, vamos comenzando, ya. Comenzando, vamos a recordar lo que es el aparato digestivo. Como ustedes saben, está compuesto por múltiples órganos y sobre todo por múltiples cavidades, como son los tubos digestivos, ¿no? Entonces va a estar conformado desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus 3 porciones, va a estar conformado por el intestino grueso o colon y también por el recto y el ano al final, ¿no? Recordemos que también existen órganos, sí, dígame. No está pasando las PPTs, disculpe. Ya, lo voy a... Ya, de esa manera, ¿ya? Entonces, como vemos, ¿ya? El sistema digestivo está conformado por varios órganos, ¿no? Tanto los órganos del tubo digestivo propiamente dicho, como es el esófago, el estómago,
el duodeno, el yeyuno, el ilion dentro del intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Que está conformado por las 3 porciones del colon, el recto y el ano. Recordemos que también hay órganos accesorios, ¿no? En el hígado, el páncreas, los cuales segregan cierta cantidad de enzimas que son también de mucha importancia cuando hablamos del tema de digestión. Pero lo que nos interesa en esta parte es conocer básicamente estructuralmente cómo es que se realizan las diferentes funciones del tubo digestivo, ¿no? Principalmente la secreción. Hay que recordar que en el tubo digestivo, en el aparato digestivo en general, hay unas secreciones de más o menos 7 litros diarios, ¿no? Entre enzimas, principalmente agua, y algunas otras soluciones, las cuales son importantes para la digestión. Recordemos que de estos 7 litros, 100 a 200 mililitros van a ser eliminados por las heces y el resto va a ser reabsorbido tanto en el intestino delgado, en el intestino grueso o en el mismo estómago. Estas secreciones en general va a estar conformado en su gran mayoría por agua, pero también otros electrolitos, ¿no? En mayor cantidad el sodio y el potasio. Entonces aquí va a estar controlado por factores tanto locales, humorales y nerviosos, ¿no? Estos factores van a tener acción, sobre todo en el caso de la acción estimuladora para la secreción de estos factores, va a ser por acción parasimpática, mientras que la acción inhibidora de las secreciones va a estar dado por el sistema nervioso simpático. Hay otros factores que también son agregados, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta, como el pH, la osmolaridad, el quimo y otros tipos de estimuladores, ¿no? De tipos externos. Entonces aquí vemos un cuadro donde se va a ver, ¿no? Cómo es que están distribuidas estas secreciones, ¿no? De acuerdo al volumen. Vemos que la saliva se encuentra en volumen de 1200 mililitros diarios, las secreciones gástricas en un gran porcentaje de 2000, las pancreáticas en 1200, las biliares en 700 y las intestinales en 2000. Entonces, estas son todas las secreciones que vamos a ver en el aparato digestivo. Entonces, este tubo digestivo ya va a tener una estructura principal, va a estar conformado por 4 capas en su gran mayoría, ¿no? Entonces, tenemos 4 capas. La primera capa, que va a ser la capa mucosa interna, ¿ya? Esta va a estar conformada en sí por un epitelio de recubrimiento que tiene constante recambio, como sabemos. Los epitelios en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo, van a estar en constante recambio, ¿ya? Entonces, tampoco no va a estar apartado de esta función el sistema digestivo. Más internamente vamos a encontrar la lámina propia, que va a ser básicamente tejido conjuntivo, y por debajo de ella el muscular de la mucosa, que básicamente es músculo liso, ¿ya? ¿Y cuáles son sus funciones? La función principal va a ser la función de protección, ¿ya? Entonces, dentro de esta capa mucosa interna vamos a encontrar la producción de moco, en primer lugar, la cual da la función de proteger y lubricar el sistema digestivo. Por otro lado, la secreción de enzimas y de algunas sustancias, ¿no? Dependiendo de la ubicación. En el caso del estómago, sustancias como vamos a ver más adelante, el ácido clorhídrico, la pexina. Vamos a ver otras funciones como la absorción de productos de degradación, que es básicamente la función principal del sistema digestivo, absorber los nutrientes, y como barrera a sustancias nocivas como son los microorganismos patógenos, que va a ser la función de defensa, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver lo que son, sobre todo, el epitelio de recubrimiento, que va a ser la primera capa de defensa dentro del sistema digestivo. Por otro lado, que como segunda capa tenemos la capa submucosa. Vamos internándonos más a todo lo que es la pared del sistema gastrointestinal. Vamos a encontrar en esta capa submucosa básicamente tejido conjuntivo y adiposo, ¿no? Aquí vamos a encontrar en sí los vasos sanguíneos, los nervios y los tejidos secretores de enzimas digestivas, tanto de las glándulas submucosas. Es decir, en la submucosa no solamente vamos a encontrar lo que son vasos sanguíneos, no solamente terminaciones nerviosas, sino también encontrar, por ejemplo, en algún momento vamos a ver las prostaglandinas, las cuales van a ayudar a secretar tanto mocos como bicarbonato en su momento. Vamos a ver también en la tercera capa, que va a ser la muscular externa, y es aquí donde encontramos básicamente músculo liso, ¿no? Que va a estar en dos sentidos, en un sentido circular, en primer lugar, y en un sentido longitudinal.
¿Y cuál es la función? Que mediante las contracciones en estos dos sentidos se van a producir los movimientos peristálticos que ya conocemos, ¿no? Estos movimientos peristálticos, su objetivo es mejorar o facilitar el desplazamiento del contenido, básicamente, del quimo, del kilo, dentro del sistema digestivo, es decir, que avancen las sustancias por todo el recorrido del sistema digestivo para producirse más adelante la degradación. Entonces, acá tenemos una figura, ya, igualito, ya. Por último, la cuarta capa que me está olvidando es la capa serosa, que se conoce como peritoneo visceral, que es la última capa, la cual vamos a conocerlo básicamente como peritoneo, y ya sabemos que el peritoneo va a ser una membrana serosa de epitelio plano y tejido conjuntivo. Entonces, este peritoneo que va a recubrir todos los órganos de nuestro sistema digestivo, también va a recubrir también el aparato digestivo y se va a tomar como la última capa o la capa más externa del sistema digestivo, ¿no? Y básicamente la función es de sostén. Recordemos que los órganos intraabdominales, todos en su totalidad, van a estar sostenidos por esta capa serosa, es decir, por este mesotelio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? De la capa más interna, como ya les dije, desde la capa mucosa, ¿no? La capa mucosa, vamos a tener al tejido epitelial, a la lámina propia y a la muscular interna, que pertenece a la mucosa. Mientras, si nos vamos un poco más afuera, vamos a tener la capa submucosa, la cual es la segunda capa donde se encuentran básicamente los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas y algunas células o glándulas secretoras, que van a secretar algunas sustancias, ¿no? Que pueden ser de ácidos, sustancias que lubrican, sustancias liberadoras de algunos procesos inflamatorios. Por otro lado, tenemos la capa muscular externa en esta oportunidad, donde vamos a encontrar, como ya les dije, las dos capas de músculo que van a estar dispuestas en diferentes sentidos, ¿no? En un sentido circular y la que está más externa en un sentido longitudinal, las cuales mediante su contracción de este músculo liso va a hacer o va a dar lo que son los movimientos peristálticos, ¿no? Más externamente vamos a encontrar una capa serosa de tejido conjuntivo que va a servir básicamente como una protección, le va a dar esa dureza, esa firmeza a lo que son los órganos internos. Si nos vamos hacia la capa más interna, vamos a encontrar cómo está dispuesto el epitelio y la capa submucosa más interna digamos, en este caso estamos viendo del sistema digestivo. Entonces vamos a ver que no es lisa completamente la capa epitelial o más interna del sistema digestivo. Vamos a encontrar que tiene una disposición como unas criptas, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar en primer lugar las criptas gástricas, las cuales son más pequeñas y se van a encontrar más externa, y los pliegues gástricos, los cuales vamos a encontrarlos como estos pliegues un poquito más grandes, los cuales van a tener ciertas características que van a permitir que estén dispuestas las células epiteliales en tal sentido que cumplan una función, ¿no? Entonces tenemos aquí más externamente la capa mucosa donde están las células epiteliales, y tenemos más interna la capa submucosa, como ya les dije, donde están los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas y otras células del estroma. Entonces, ¿cómo van a estar dispuestas estas células epiteliales? Como ven, las células epiteliales van a estar en gran cantidad dispuestas en criptas gástricas, ¿no? Del cuerpo del estómago en esta oportunidad, pero dentro de ellas también van a estar compuestas o van a estar dispuestas las células parietales u oxínticas que van a cumplir una función, y las células principales que también cumplen otra función. Vamos a ver más adelante que también se encuentran otras células con otros tipos de funciones, ¿no? Como las células M o la célula G, las cuales van a tener básicamente funciones que no son precisamente las funciones gástricas, pero de todas maneras se tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver sobre todo las secreciones en esta oportunidad gástricas. Ya vimos lo que eran las secreciones a nivel del todo el sistema digestivo, ahora nos estamos abocando a lo que es el estómago. Entonces, dentro del estómago tenemos algunos tipos de secreciones gástricas, ¿no? Entonces, vamos a ver que se van a segregar 20 miliequivalentes de ácido clorhídrico en cada hora. Estas se van a realizar mediante las células epiteliales que ya les mencionaba,
las células parietales u oxínticas, las cuales van a secretar tanto ácido clorhídrico como factor intrínseco. Y las células principales, la cual va a secretar pexinógeno, ¿no? Estos dos tipos de células, las parietales y las principales, las vamos a encontrar en el cuerpo y en el fondo del estómago, ¿no? Van a estar formando las bases de las criptas, básicamente. Mientras que las células G se van a encontrar en el antro y tienen otras funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones del ácido gástrico que segregan en gran cantidad en el estómago? En primer lugar, la degradación química. Como sabemos, las proteínas, las grasas que comemos en nuestra dieta diaria necesitan degradarse para poder ser absorbidas en otras partes del sistema digestivo. Por otro lado, la desinfección de los alimentos ingeridos. Entonces, este ácido lo que produce también es que desinfecta algunos alimentos de algunos patógenos que puedan crear algún tipo de enfermedad. Por otro lado, la pexina se va a encargar de la degradación de las proteínas. Entonces, esta pexina, que sabemos que parte de las células principales que crea pexinógeno, y este pexinógeno al contacto de un pH bajo, vamos a ver que automáticamente se va a convertir en pexina. Y esta pexina es la que se encarga de la degradación de las proteínas. Por otro lado, el ácido gástrico, sus principales funciones o cómo es que se realiza, cómo es que vamos a ver su presencia aquí, es básicamente con el transportador o inicia su proceso con el transportador hidrógeno potasio ATPasa, o también conocido como la bomba de protones, ¿no? Además de los canales de cloro. Entonces, estas dos, un transportador y los canales de cloro, son los principales, digamos, iniciadores de la producción del ácido gástrico. Vamos a ver que desde aquí parte que se produce el CO2, ¿no? El CO2 que se produce al final de todo el metabolismo dentro de lo que es estas células parietales, se va a, mediante un metabolismo anaeróbico, se va a combinar con el agua, con el H2O, y va a crear el ácido carbónico, ¿no? Que es HCO3. Este ácido carbónico se va a disociar en dos productos, en dos metabolitos, que va a ser el hidrógeno y el bicarbonato. Entonces, este hidrógeno se va a agregar con el cloro, van a salir hacia el exterior del estómago, mientras que el bicarbonato se va hacia afuera de la célula, pero digamos hacia la mucosa. Entonces, a la capa mucosa y a la sangre. Entonces, este bicarbonato hace posible la marea alcalina, es decir, esos periodos postpandriales después que comes que prácticamente se alcaliniza la sangre y tú lo vas a sentir como un proceso donde te va, un momento donde te puede dar cierto sueño posteriormente a tu almuerzo o tu cena, ¿no? En cuanto en la luz, vamos a ver, o sea, dentro del estómago se va a secretar el hidrógeno, ¿no? Por el estómago mediante el transportador hidrógeno-potasio ATPasa, que lo conocemos como la bomba de protones. Entonces, aquí vamos a ver el dibujo bajado del POR, donde nos explica lo que ya les dije anteriormente, ¿no? Entonces, en esta bomba de protones, donde va a estar involucrado el hidrógeno, potasio, ATPasa, va a ingresar este hidrógeno y el cual mediante un proceso anaeróbico se va a convertir en este ácido carbónico, perdón. Entonces, en este ácido carbónico se va a disociar tanto en un ion de hidrógeno y en bicarbonato. El bicarbonato se va a ir hacia la sangre, o sea, hacia la mucosa, mientras que el hidrógeno va a ir hacia lo que es la luz del estómago. Aquí se va a combinar con el cloro y van a formar el ácido gástrico o ácido clorhídrico, ¿no? Que lo conocemos. Entonces, vamos a ver que para todo este proceso hay tanto estimuladores o sustancias que estimulan como sustancias que inhiben la producción o esta actividad que va a realizar la bomba de protones. En primer lugar, vamos a encontrar que en estas células parietales propiamente dichas vamos a encontrar neurotransmisores, ¿no? Como la acetilcolina. Vamos a encontrar también la gastrina y la histamina mediante la secreción de hidrógeno por medio de la bomba de protones. En este caso, la acetilcolina, la cual va a partir de las células o de las fibras del nervio vago, van a ir hacia los receptores, lo cual va a hacer que esta secreción de ácido gástrico, digamos, se facilite.
mientras que la gastrina se va a producir a partir de la célula G, ¿no? Esa es la función principal de la célula G, y la histamina se va a producir a partir de las células endócrinas, como ya sabemos, ¿no? Entonces, estas células endócrinas se van a encontrar en la mucosa gástrica y se va a ir hacia los receptores, específicamente H2 o histamina 2, ¿no? Este mecanismo de secreción de ácido gástrico es el que se da aquí. Entonces, aquí tenemos los mecanismos ya estimuladores de la secreción de ácido. Tenemos cómo se produce la producción de ese ácido gástrico en las células parietales. Recordemos que dentro del estómago no solamente tenemos la producción de ácido, la producción de bicarbonato, también tenemos una barrera inmunitaria la cual se va a dar por algunas células y algunos otros tejidos, ¿no? Como son en este caso células linfocíticas, células de las placas de Payer, por ejemplo. Estas placas de Payer básicamente es tejido linfoide, el cual se va a acumular como como una especie de nódulos o glándulas linfáticos, ¿no? Entonces estos nódulos linfáticos se van a disponer en todo este tracto gastrointestinal, el cual va a proteger, ¿no? Mediante la producción de procesos inflamatorios. Mediante los linfocitos también de la lámina propia, entonces estos linfocitos B y linfocitos T se van a encontrar en gran cantidad en toda la lámina propia del tejido gastrointestinal, produciendo otros mediadores como la inmunoglobulina A, donde predomina a lo largo de todo el intestino. En cuanto a los linfocitos intraepiteliales, aquí estos linfocitos, sobre todo los linfocitos T, se van a encargar de la función tanto de presentadora como la activación de los macrófagos. En cuanto a las células de los micropliegues, estas células van a producir las células M, que básicamente son células las cuales van a proteger, ¿no? Están dentro de lo que es la función linfocitaria de todo el sistema digestivo. Las células presentadoras de antígeno y los linfocitos T, como ustedes saben, están dentro del proceso de carácter inflamatorio. Entonces, entramos al tema propiamente dicho de úlcera péptica. Entonces, ¿qué es la úlcera péptica? Úlcera péptica viene a ser un tipo de patología que vamos a ver generalmente en todo el tracto gastrointestinal, pero más frecuentemente se va a encontrar tanto en el estómago como en el tubo digestivo, en la parte del duodeno, en las primeras porciones. Aquí es donde se asienta más frecuentemente. Es un tipo de enfermedad que va más allá de la dispepsia, va más allá de la gastritis. Entonces la úlcera péptica viene a ser ya la lesión a nivel de lo que es el tejido que recubre al sistema gastrointestinal, ¿no? Sobre todo al estómago y al duodeno. Entonces vamos a encontrar que va a haber tipos de úlcera péptica tanto gástricas como duodenal, y vamos a encontrar que la úlcera duodenal va a ser la más frecuente en presentación. Vamos a ver que el 10% de la población lo va a presentar o lo va a tener en algún momento de su vida. Y las duodenales van a ser 5 veces más frecuentes que las gástricas. El promedio de edad de presentación entre los 30 y 60 años, siempre el sexo masculino más frecuente en la presentación de las úlceras duodenales, y puede penetrar una capa o incluso todas las capas que ya hemos visto dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, la remisión, o sea, se puede curar espontáneamente y también puede presentar exacerbaciones. Entonces, ¿por qué se presentan estas exacerbaciones? Porque básicamente el tipo de cicatrización que se produce a nivel del epitelio gastrointestinal es una cicatrización con, digamos, limitada producción de colágeno. Lo que va a producir es que se pueda lesionar nuevamente en el sitio donde se produjo la herida anterior, y esta pueda exacerbar otro episodio de úlcera péptica. En cuanto a la etiología, hay varias etiologías, pero la más común es que vamos a encontrar la infección por Helicobacter pylori y el uso de AINES, sobre todo el ácido acetil salicílico, que dentro de todos los AINES es el más gastrolesivo. Entonces, cuando hay una producción de Helicobacter pylori, lo que va a producir ya sabemos que es una bacteria gram negativa que se asienta en lo que es el estómago. Entonces, este Helicobacter pylori va a inducir a un proceso inflamatorio, ¿no? Donde va a haber liberación de citocinas.
esta infección lleva a una hipergastrinemia, o sea, una sobreproducción de ácido gástrico, el cual va a llevar a una lesión a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, esto va a llevar a una metaplasia gástrica y posteriormente esto va a inducir a unas úlceras duodenales. En el caso de los AINES, ¿no? Como ya les dije, lo que va a producir es lesión en la mucosa, pero ya no con el mismo proceso inflamatorio del Helicobacter pylori, sino básicamente por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Entonces ya sabemos que los AINES, lo que van a, parte de su efecto de, digamos, de impedir la inflamación es mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Entonces, al producirse esta inhibición de la síntesis de prostaglandina, lo que produce es que a nivel del estómago no se produzca bicarbonato ni moco. Entonces, al evitar la producción de bicarbonato ni moco en el estómago, le está quitando las defensas al estómago. Entonces, aquí el AINE más asociado a lo que es lesiones gástricas va a ser el ácido acetil salicílico, y este ácido acetil salicílico básicamente depende de la dieta, perdón, depende de la dosis. Entonces, antes el ácido acetil salicílico lo recetábamos en dosis de 300 miligramos. Actualmente la dosis aceptada es 85 miligramos que se puede dar de ácido acetil salicílico o aspirina, como lo conocemos. Pero ni así en estas dosis bajas también se han reportado casos de úlceras pépticas. Entonces no suele producir síntomas estas úlceras a nivel del duodeno, pueden producir molestias, ¿no? Y actualmente se opta por AINES selectivos de la ciclooxigenasa 2. Como sabemos, hay dos tipos de ciclooxigenasa, tanto la 1 como la 2. La ciclooxigenasa 1 es la que se relaciona directamente con los procesos inflamatorios y el dolor, mientras que la ciclooxigenasa 2, ¿no? Perdón, la ciclooxigenasa 1 es la que se relaciona más que todo con la secreción de bicarbonato y moco, mientras que la ciclooxigenasa 2 es la que se relaciona directamente con los procesos inflamatorios. Entonces, actualmente se recomienda, ¿no? Sobre todo a aquellas personas mayores que son más susceptibles a lo que son las úlceras pépticas, recomendar como un AINE, como un antiinflamatorio a los AINES selectivos de la ciclooxigenasa 2, como son el Celecoxib, el Toricoxib, y toda esa línea de tipo de antiinflamatorios o tratamientos del dolor, los cuales son inocuos a algún tipo de lesión de tipo gastrointestinal o de la mucosa gástrica. Entonces, ¿cómo es que se produce esta lesión a nivel de la mucosa gástrica? Vamos a ver que, en primer lugar, la prostaglandina E2 se va a inhibir por la secreción de ácido y estimula la secreción de moco. Entonces, como ven, la prostaglandina ejerce aquí una función protectora, porque disminuye la secreción de ácido y va a aumentar la secreción de moco, y sabemos que el moco tiene una función protectora a nivel de la mucosa gástrica. Pero ¿qué es lo que pasa? A la toma de agresores como son los AINES, ¿no? Como el ácido acetil salicílico, los mismos AINES, el alcohol, ¿no? O el Helicobacter pylori, sales biliares, estos agresores lo que van a producir es una lesión de la barrera, ¿no? Esta barrera, como es tanto el moco como el bicarbonato, van a disminuir su producción, producto de que en este caso no se está produciendo correctamente la prostaglandina. Entonces, aquí pierde su integridad esta barrera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los iones de hidrógeno se van a desplazar al interior de los tejidos, y lo cual nos va a dar una disminución a nivel del pH. Entonces, como sabemos, el pH en la luz del estómago va a tener un pH muy bajo, a nivel de 2, de 4. Pero en el moco va a tener un pH a nivel de 7, o sea, un pH neutro, el cual va a dar una protección a la mucosa gástrica. Pero aquí vamos a ver que hay una lesión. ¿Por qué? Porque no se produce o está disminuida la producción tanto de moco como de bicarbonato, y esto va a dar un pH menor en donde debería haber un pH mayor. Esto es lo que va a producir a nivel celular unas reacciones enzimáticas alteradas. Entonces, las células comienzan a funcionar mal, reaccionan mal y se van a destruir posteriormente. Entonces, una vez que hay destrucción de células, esto va a ocasionar una isquemia local, posteriormente un éstasis vascular, es decir, lo que es la circulación a nivel de los capilares va a estar alterada, lo que nos lleva a una hipoxia celular,
y al final terminamos con una necrosis, es decir, una lesión de tipo muerte celular a nivel de la pared gástrica. Entonces, ¿cómo es que se produce aquí todo este proceso que ya les mencioné? Entonces, como sabemos, aquí tenemos al estómago, donde van a producirse dos tipos de lesiones, ¿no? Una, la cual va a estar, o la que vamos a graficar aquí, es la que se produce por el consumo de AINES, y la otra por la presencia del Helicobacter pylori, esta bacteria que se encuentra dentro del estómago. Entonces, al consumo de lo que son los AINES, lo que va a ocasionar efectos sistémicos, lo que va a dar en primer lugar una disminución en la producción de la ciclooxigenasa 1, porque es inhibidor de la ciclooxigenasa 1. ¿Cómo sabemos la ciclooxigenasa 1? Y ya les comenté, va a ser un progenitor de lo que es la prostaglandina. Y como sabemos, la prostaglandina va a producirla, o digamos, va a facilitar la producción tanto de moco como de bicarbonato. Entonces, al disminuirse la producción o inhibirse la síntesis de ciclooxigenasa 1, va a disminuir la producción de prostaglandinas, por ende, va a disminuir la producción o la secreción tanto de bicarbonato como de moco, que son los factores de defensa de esta mucosa, que lo vemos aquí de color verde, ¿no? Entonces, al digamos, estar esta zona epitelial desprotegida, lo que va a hacer es que se va a producir un efecto nocivo, o sea, una lesión a nivel de la mucosa gástrica, lo cual va a hacer que haya daño a nivel de la mucosa y este daño continúe, el ácido y la pexina aumenten su producción y lleguen incluso hasta la zona de la mucosa gástrica. Entonces, la submucosa se va a alterar y, o sea, se va a dañar y este ácido con la pexina van a llegar a la submucosa donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas y aquí va a haber un daño a nivel del vaso y se va a producir un sangrado posteriormente. El Helicobacter pylori, como ya saben, aquí la forma en que actúa es básicamente con una respuesta inflamatoria. Entonces, es una bacteria que va a crear un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio igual va a dañar la mucosa gástrica, que posteriormente va a alterar también la submucosa. Entonces, esta lesión va a llegar hasta el fondo, digamos, hasta la presencia de un vaso sanguíneo, va a romper el vaso sanguíneo y se produce un sangrado. Aquí van a ingresar estos iones de hidrógeno, va a disminuir el pH ya no solo en la parte de la luz del estómago, sino también hay una disminución del pH a nivel de la submucosa. Va a ocasionar el daño celular, como ven aquí, va a haber una isquemia y posteriormente una necrosis. Y lo cual deja libre la posibilidad de que entre este ácido y haya una lesión más interna. Entonces, aquí tenemos graficado lo que son las úlceras, tanto unas a nivel gástrica y la otra duodenal, ¿no? En caso de esta úlcera gástrica, como vemos, se presenta un centro donde adquiere bastantes pliegues a su alrededor, como medida de defensa, ¿no? Del estómago, del epitelio. Y también vemos aquí un coágulo que se ha presentado tratando de ponerse como un tapón aquí mediante el proceso de coagulación. En la otra foto vemos al duodeno, el cual presenta dos lesiones, dos úlceras, las cuales igual han sangrado en su momento y vemos aquí cómo se han formado los coágulos como las medidas de protección, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que potencializan ya la infección por el Helicobacter pylori e induce o inducidas por el AINES, ¿no? O sea, digamos que la persona tiene que estar predispuesta a que mediante el consumo o mediante la presencia del Helicobacter pylori o consumo de AINES, esta persona pueda tener úlcera péptica, porque la mayoría de nosotros tiene Helicobacter pylori, pero no hace gastritis o no hace úlcera péptica, o digamos que la mayoría de nosotros consumimos en algún momento alguna pastilla para el dolor, pero no hacemos úlcera péptica. Entonces tiene que haber una predisposición por parte de la persona, ¿no? En este caso, en primer lugar, la edad avanzada, ¿no? Que el paciente tenga más de 60 años. Por otro lado, la presencia o los antecedentes de alguna úlcera péptica que haya presentado, el uso de varios tipos de AINES, el uso de warfarina, como ya conocemos, la warfarina es un anticoagulante,
el uso de corticosteroides, porque los corticosteroides dentro de todos los fármacos se usan, que también son muy gastrolesivos. El uso de tabaco, el cigarro, aumenta también las lesiones a nivel de la mucosa gástrica. El consumo de alcohol, los antecedentes familiares, ¿no? Mediante la presencia, por lo general, de padres que tienen gastritis, hermanos con gastritis, casi siempre también los demás familiares sufren de algún tipo de gastritis. En cuanto a los factores dietéticos, no se ha probado que estos factores puedan alterar la mucosa gástrica, ¿no? Como el consumo de ají o de comidas muy calientes, pero de todas maneras siguen los estudios para aclarar esta situación. Pero, ¿cuáles son los síntomas que presenta el paciente con úlcera péptica? Los síntomas básicamente va a ser malestar y dolor. Entonces, este dolor se va a presentar a nivel del estómago, ¿no? Ya sabemos, en el epigastrio. Y este dolor tiene ciertas características. En primer lugar, va a ser un tipo ardor, que puede ser punzante o puede ser cólico, y este dolor va a ser rítmico y aparece cuando el estómago está vacío. Entonces, como recordamos, cuando la persona siente el dolor, ingiere algún tipo de alimento, como que el dolor disminuye o se atenúa. Está localizado en el hipogastrio, por eso es que se le dice este tipo de dolor epigastralgia, y va a ser irradiado, o sea, se va a ir este dolor hacia diferentes sitios, ¿no? Desde el borde costal, o sea, un poco superior, hacia la espalda, del mismo lado. Incluso puede llegar este dolor a irse hasta el hombro izquierdo, el hombro del mismo lado. Entonces, cuando la lesión es profunda, puede ocasionar defensa muscular. Entonces, también la úlcera péptica se puede confundir con una apendicitis, porque recordemos que el dolor a nivel visceral no es puntual. Es decir, puede ser un dolor difuso que en algún momento se podría confundir con un diagnóstico de apendicitis. Y si es que crea esta defensa muscular o punto de rebote, vamos a encontrar que fácilmente se confunde. Entonces, este dolor puede ser recurrente, es decir, no solamente puede haber un episodio, pueden haber muchos episodios, y sus complicaciones van a ser, en primer lugar, la hemorragia, ¿no? La hemorragia digestiva, puede ser la perforación o la obstrucción gástrica. Entonces, como vemos, esas son las principales complicaciones. Entonces, esto es la clásica postura del paciente. Entonces, el tipo de epigastralgia va a presentarse de acuerdo al paciente, de acuerdo al tipo de lesión que tenga, porque si la úlcera se presenta nada más en una sola capa, vamos a ver que no va a haber mucho dolor, mucho malestar. Pero si ha perforado la segunda, la tercera capa, vamos a ver que el dolor va a ser mucho más fuerte. Recordemos que en los niños va a presentarse el dolor muy diferente a los adultos. Recordemos que las úlceras pépticas no solo se presentan en adultos, también se presentan en niños, también se presentan en neonatos, o sea, en recién nacidos, producto de diferentes factores, ¿no? Entonces, como vemos ya, aquí el tratamiento, el uso de fármacos van dirigidos hacia la causa, ¿no? Ya sabemos que si interviene la histamina 2 o la H2 como un factor facilitador de la secreción de ácido, entonces le podemos dar antihistamínicos H2 o anti-H2, ¿no? Como son la cimetidina, la ranitidina, ¿no? Que se usan para el tratamiento de gastritis. También podemos dar inhibidores de la bomba de protones. Como ya hemos visto, la bomba de protones es la productora principal de ácido gástrico. También inhibidores de la bomba de protones tipo omeprazol, tipo esomeprazol, tratamientos que se dan actualmente para la gastritis. Se puede dar protectores de la pared gástrica, ¿no? Tipo sucralfato, tipo hidróxido de aluminio, tipo bismuto, sal de bismuto, los cuales van a crear una película y van a proteger o van a reforzar la función del moco en la pared gástrica. Entonces, todos los tipos de tratamiento van dirigidos hacia esto, ¿no? Hacia las causas. Si las causas es producidas por AINES, entonces tendremos que cambiar a unos AINES que no disminuyan la producción de prostaglandinas, como son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. El siguiente tema que nos toca tratar es la hemorragia digestiva. Entonces, la hemorragia digestiva va a ser una complicación de la úlcera péptica, debido a que la úlcera péptica va a ser la primera causa de hemorragia digestiva. Entonces, cuando esta úlcera péptica
llega hacia la capa de la mucosa por donde pasan los vasos sanguíneos y lesiona un vaso sanguíneo, este va a producir un sangrado. Y depende de la persona, ¿no? Vamos a ver de ciertas condiciones de la persona que se produzca un tipo de sangrado tipo hemorragia de gran cantidad o se limite hacia una hemorragia, digamos, de pequeña cantidad. Y eso va a depender mucho del paciente. Entonces, aquí en la hemorragia digestiva se va a dividir tanto en alta como en baja. Entonces, aquí vamos a ver que la hemorragia digestiva en general tiene una mortalidad entre el 5 al 10% de los casos. Como ven, su mortalidad es alta. Y hay factores, ¿no? Dentro de ella. Entonces, está la edad en personas mayores, en viejitos, es más común que se produzcan estas hemorragias digestivas. La cantidad de pérdida de sangre es la que lleva a esta persona a tener más factores desencadenantes o más factores que podrían llevarlo hacia la muerte. La ubicación, o sea, la zona donde se produce la lesión. Si esta lesión que produce el sangrado está en un vaso sanguíneo de un calibre regular, el sangrado va a ser mucho más extenso, en cantidades mucho más altas. Entonces, este tipo de lesión es mucho más grave que las lesiones que solamente tocan lo que es mucosa. Las comorbilidades, ¿no? Como ya les hablé antes, por ejemplo, el uso de warfarina. La warfarina, como sabemos, es un anticoagulante, el cual va a hacer que la persona no realice bien o no se produzca bien el tapón, el coágulo que va a taponear ese sangrado. Entonces, dentro de la clasificación, ya vamos a ver que el punto que va a dividir los dos tipos de hemorragia digestiva, tanto alta como baja, va a ser el ángulo de Treitz. Y el ángulo de Treitz va a ser un repliegue del peritoneo que divide al duodeno del yeyuno. Entonces, el ángulo de Treitz lo vamos a encontrar casi en el hipogastro izquierdo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que el ángulo de Treitz va a ser, digamos, un tejido muscular que en la parte interna va a estar ligamentoso. Este ligamento, tejido muscular, se va a suspender del esófago, lo va a rodear al esófago y va a pegarse hacia lo que es el ángulo de Treitz. Entonces, en el ángulo de Treitz, de aquí vemos aquí el ligamento de Treitz, el cual va a dividir tanto al yeyuno como al ilion, ¿no? Al duodeno y al yeyuno. Entonces, esta separación dada por el ángulo de Treitz, por el ligamento de Treitz, hace que desde el ángulo de Treitz, o sea, el duodeno, el estómago y el esófago, sean comprendidos por la hemorragia digestiva alta, mientras que lo que está por debajo, ya lo que vendría a ser el yeyuno, el ilion, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto y el ano, van a ser hemorragia digestiva baja. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? El sexo masculino siempre va a ser el que va a estar en primer lugar para este tipo de patologías, la edad mayor de 60 años. En el caso de las hemorragias digestivas altas, van a ser las que se presenten con más frecuencia, en un 83%, mientras que las hemorragias digestivas bajas solo el 17%. Como ven, las hemorragias digestivas altas son las que se presentan con mayor frecuencia, pero son las que tienen mayor mortalidad. Entonces, las hemorragias digestivas van a presentar diferentes manifestaciones, ¿ya? Entonces, dentro de sus síntomas de las hemorragias digestivas en general, ya acá todavía no hacemos la división entre alta o baja, vamos a ver que se va a presentar hematemesis, que va a ser los vómitos con sangre roja o en pozos de café. También se van a presentar la melena, ¿no? La melena van a ser esas heces negras, malolientes, con el libro lo describe como alquitrán, que es lo más parecido a la brea, ¿ya? O sea, esa brea tipo chicle, pegajosa, de esa forma es como se presentan las melenas. Las hematoquesias van a ser las evacuaciones en sangre viva o granate y estas se van a presentar muchas veces relacionadas con las heces, ¿no? Mezcladas ahí la sangre roja, a diferencia de la melena que ya es sangre negra oscura. Y esto lo vamos a ver la melena por la oxidación de la sangre, básicamente. Entonces la sangre en todo el proceso, el recorrido gastrointestinal se va a oxidar y va a aparecer el hierro como un color negruzco, ¿no? Vamos a ver que también se produce la sangre oculta, ¿no? O sea, esa sangre en pequeñas porciones que pasan desapercibido.
Y síntomas a veces como la anemia, mareo, síncope, angina de pecho, disnea, que está más relacionado con procesos crónicos, ¿no? Por pérdida de sangre de a poco, lo cual va a crearnos desde anemia, mareo, síncopes y todos estos síntomas. Entonces aquí vemos que en el caso de las pérdidas ocultas de sangre, vamos a ver que esta se realiza mediante un examen de laboratorio. Como no lo vamos a poder ver macroscópicamente, se realiza examen de laboratorio para verlo microscópicamente la presencia de células sanguíneas dentro de las heces. Ese examen se llama el examen de Thevenon, de sangre oculta en heces. Y lo que nos indica es que si es que hay un sangrado y que no está visto, a lo que hay que descartar algunas patologías de gran interés como son las neoplasias o más conocido como cánceres, ¿no? Entonces, dentro de la hemorragia digestiva vamos a ver la fisiopatología. Entonces, como sabemos, esto va a ser una hemorragia propiamente dicha, ¿no? Entonces, cuando hay hemorragia, lo que hay disminución de la volemia. Entonces, si la patología en sí que tenemos en una hemorragia digestiva se va a relacionar con pérdida de volumen sanguíneo, cuando nos va a llamar más la atención es cuando esta pérdida sobrepasa los 500 mililitros. Cuando esta pérdida de sangre sobrepasa los 500 mililitros, vamos a ver que ya hay cambios a nivel de la homeostasis. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es los receptores, ¿no? Los receptores que hablamos en el tema de hipertensión, los receptores tanto varoreceptores como quimioreceptores. Entonces, a nivel de los quimioreceptores, a nivel del que se encuentran en el cuerpo carotidio, vamos a ver que estos quimioreceptores los que van a recepcionar son básicamente estímulos a nivel de la sangre, ¿no? Sobre todo en cuanto a la presión de oxígeno, a la presión de CO2 y la presión y la presencia del pH. Entonces, cuando estos quimioreceptores tengan no este tipo de estímulos, como van a encontrar la disminución de la presión de oxígeno, la disminución de la presión del CO2, perdón, el aumento del PCO2 en la sangre y la disminución del pH en la sangre, es decir, la acidosis, lo que va a mandar es un estímulo mediante las células aferentes hacia lo que es el sistema nervioso central, como vemos aquí. Este sistema nervioso central ya, digamos, lleva aquí estos informes, ¿no? De los quimioreceptores centrales y va a mandar un tipo de respuesta a nivel de lo que es la circulación, ¿no? En primer lugar, va a aumentar la vasoconstricción, lo cual va a mejorar el flujo sanguíneo a nivel central. De esta manera, digamos, quitando sangre a nivel periférico para mejorar la presión arterial. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, el inetropismo y el cronotropismo lo va a ver aumentado mediante lo que son las respuestas eferentes del sistema nervioso central. Va a haber también aumento de catecolaminas, como son la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, lo cual va a aumentar la resistencia vascular. Entonces, este aumento de la resistencia vascular se va a traducir en aumento del gasto cardíaco y aumento de la presión arterial. Entonces, cuando tengan estos valores en la sangre, encuentre estos quimioreceptores, lo que va a tener al final de respuesta es aumento de la presión arterial mediante estas diferentes respuestas. El tema aquí, lo que va a dar esta respuesta al sistema nervioso es mejorar la presión para de esta manera no llegar hasta el shock, ¿no? Que es el principal causante de las muertes, el shock hipovolémico en este caso. Pero no solamente hay quimioreceptores, también hay los varoreceptores. Pero los varoreceptores se presentan por estímulo o se encuentran más o menos al nivel del seno carotidio. Hablamos del cuerpo carotidio donde se presentaban los quimioreceptores que están acá, pero los varoreceptores se encuentran en el seno carotidio, que se encuentra básicamente dentro de lo que es el vaso sanguíneo. Entonces, aquí estos varoreceptores lo que van a hacer es, digamos, tener como estímulo la disminución de la presión. Entonces, a la pérdida de volumen sanguíneo, va a haber disminución de la presión, lo cual va a ser para ellos un estímulo, el cual van a mandar la información a nivel del sistema nervioso central mediante el noveno par craneal y el 10º par craneal. Entonces, llega al cerebro, a la médula específicamente, y desde aquí manda una respuesta a nivel simpático, ¿no? Esta respuesta lo que va a dar básicamente es vasoconstricción
y mejorar lo que es la contractibilidad, mejorar lo que es los impulsos cardíacos. De esa manera mejora lo que es la presión arterial. Entonces, estos dos mecanismos regulatorios que ya lo vimos en la hipertensión, lo que va a tener como objetivo es mejorar la presión arterial, que se encuentra disminuida por culpa de la hipovolemia, para que el paciente no llegue al choque. Entonces, ¿cuál es la otra respuesta que también se da? Vamos a ver que también a nivel del glomérulo renal, lo que va a pasar es que va a disminuir el flujo a nivel de la arteria aferente que va a llegar al glomérulo. Esta arteria aferente ya va a mandar un estímulo a nivel de la mácula densa, de las células juxtaglomerulares. Lo que va a hacer es que se segregue prorenina. Esta prorenina, como sabemos, se va a convertir en renina, y esta renina va a actuar en la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 y mediante la presencia del ECA en angiotensina 2. Esta angiotensina 2, mediante estos receptores de AT1, van a ocasionar que haya una respuesta a nivel de los vasos periféricos y a nivel de la secreción de la hormona ADH, ¿no? Que sabemos que lo que va a hacer es capturar agua, capturar sodio, de esa manera mejorar el volumen, y la vasoconstricción periférica lo que va a mejorar es la presión arterial. Entonces, estos mecanismos los que van a regular, a mejorar la presión arterial para evitar que el paciente llegue al choque. Entonces, pero ¿cuáles son los síntomas del paciente? ¿Cómo lo encontramos al paciente cuando vemos que el volumen de sangre ha disminuido en él, la volemia ha disminuido? Entonces, va a ser un paciente característico, ¿no? Se va a encontrar ansioso, vamos a encontrar con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aumentada, se va a encontrar diaforético, es decir, muy sudoroso, va a encontrarse las extremidades frías. ¿Por qué? Por disminución de la perfusión, hay disminución de la orina, o sea, de la diuresis, lo cual nos va a dar como indicio de que su volumen de sangre está muy, muy disminuido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a tener un paciente con estas características que, si es que no se soluciona a tiempo el problema, lo puede llevar al choque y más rápido a la muerte, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que se va a presentar un paciente. Entonces, aquí el paciente, ¿no? Dependiendo del tipo de sangrado, dependiendo de la cantidad de sangre que ha perdido, vamos a encontrar que se van a clasificar los tipos de hemorragia digestiva, ¿no? En cuanto a las pérdidas, en primer grado o leve, vamos a ver que hay 750 mililitros ha perdido. En el caso del moderado, entre 750 y 1500. En el severo, entre 1500 a 2000. Y en el masivo, mayor de 2000. Entonces, como vemos, todos son o se clasifican como unas urgencias, unas emergencias médicas. Entonces, aquí vamos a ver cómo la frecuencia cardíaca va a variar, ¿no? Hasta llegar hasta la taquicardia. Igual la pérdida de volemia, como vemos, mayor del 40% en el masivo, el cual pone en riesgo la vida del paciente. La presión arterial se encuentra disminuida hasta normal, hasta muy disminuida en los últimos casos. Igual el llenado capilar, al momento de examinarlo al paciente, vamos a encontrarlo en muchos casos ausentes. Y la piel, vamos a ver que la palidez o la frialdad de la piel, vamos a encontrar que se va a ver alterada, ¿no? Igual la frecuencia respiratoria, la diuresis, vamos a encontrar un paciente que está muy comprometido con una oliguria franca. Y en el estado mental, como sabemos, va a haber alteraciones, ¿no? En el caso leve, cuando uno pierde hasta 750 mililitros, no vamos a encontrar mucho problema. Pero cuando está ya esta pérdida ya de carácter moderado o severo o muy masivo, vamos a encontrar que ya va a haber un trastorno a nivel del estado de conciencia. Entonces, las hemorragias digestivas altas, como ya les dije, ¿no? Son por encima del ángulo de Treitz, ¿ya? Va a tomar el esófago, el estómago y el duodeno. Entonces, las hemorragias que se produzcan a nivel del esófago, el estómago y el duodeno se van a tomar como las hemorragias digestivas altas. Mientras que por debajo del ángulo de Treitz, el yeyuno, el ilion, el colon, el recto y el ano, se van a tomar como hemorragias digestivas bajas. Entonces, vamos a ver que 40 a 60 personas de cada 100,000 van a verse afectadas con este tipo de
patologías. El sangrado en muchos casos va a ser masivo, es esa diferencia de la hemorragia digestiva alta de la baja. En el caso de la hemorragia digestiva alta, el sangrado es más masivo, muchas veces es casi incontrolable. Se va a dar más frecuente a nivel de gastroduodenal y es muy frecuente en las emergencias médicas. ¿Por qué? Porque está en peligro la vida del paciente. Es más frecuente en el sexo masculino en una diferencia de 2 a 1. En cuanto a las causas de la hemorragia digestiva alta, vamos a ver que la úlcera péptica va a ser la primera causa de hemorragia digestiva alta. Entonces, esta úlcera péptica se puede deber a diferentes causas, ¿no? A infecciones, inducida por AINES, por estrés, síndrome de Solir-Ellison. Entonces, este tipo de úlcera péptica va a ser la primera causa de una hemorragia digestiva alta en el mundo. En segundo lugar, tenemos las erosivas, ¿no? En cuanto a esofagitis, gastritis, duodenitis, por otras causas. Otras son las dependientes de hipertensión portal en el caso de las varices esofágicas, ¿no? Esas encuentran en un 14% y también producen muchos casos de hemorragias digestivas altas, ¿no? Las duodenales, la gastropatía portal hipertensiva. Por otro caso, las traumáticas, que pueden encontrarse ahí, las postquirúrgicas, el síndrome de Mallory-Weiss, las postpolipectomías, ¿no? Todo lo que es manipulación o un accidente de tránsito, o el síndrome de Mallory-Weiss también por arcadas en el vómito, pueden ocasionar también hemorragias digestivas altas. Pero la primera causa siempre va a ser la úlcera péptica. La etiología va a variar, ¿no? Ya les dije las etiologías en conjunto, pero estas van a variar en sí de acuerdo a la edad en la que se presentan. Por ejemplo, hay recién nacidos que presentan lo que es hemorragias digestivas altas, ¿no? Que puede darse por, en el caso del recién nacido, por sangre deglutida, puede darse por déficit de vitamina K, ¿no? Con trastorno de la coagulación, puede darse por estrés, puede darse por enfermedad hemorrágica del recién nacido, con alteración a nivel de los factores de coagulación también, por una coagulopatía asociada a sepsis, o por traumatismos o anomalías, como es el caso de lo que es la presencia, por ejemplo, un caput sucedáneo a nivel de su cabeza, puede producir este trastorno de la coagulación y puede llevarlo al paciente a un problema gastrointestinal. En el caso de lactantes cambia, aquí las esofagitis, las gastritis, las deformidades gastrointestinales son las primeras causas de hemorragia digestiva alta. En el caso de los preescolares, las úlceras duodenales encabezan la lista, sigue la duodenitis y los desgarros de la mucosa. En el caso de los escolares, las ectasias centrales, la sectopía de la mucosa gástrica o del esófago van a ser las primeras causas. Y los adultos, siempre las úlceras duodenales, ¿no? Estas erosiones gástricas, las varices, la úlcera gástrica, el síndrome de Mallory-Weiss, las esofagitis erosivas, siempre van a ser las causas más frecuentes en adultos. Y de todos estos grupos etarios, se van a presentar las hemorragias digestivas altas más frecuentes en adultos. Otra de las causas, no solamente la úlcera péptica, sino encontramos la de tipo traumática que ya les mencionaba, por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss. Entonces, el síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza básicamente por desgarro que se produce a nivel del esófago, pero no de todo el esófago, sino de la porción más baja, la que está unida casi al estómago. Entonces, aquí se produce por causa de las arcadas o aumento de la presión por los vómitos, maniobras de Valsalva, o sea, el sobreesfuerzo que ocasiona el paciente, lo que va a ocasionar es que se puede desgarrar la mucosa esofágica o gastroesofágica y va a producir un sangrado. Entonces, es la causa de hemorragia del tubo digestivo superior y puede presentarse en cualquier etapa de la vida, tanto en adultos como en niños. En el caso de las varices esofágicas, vamos a ver la que se va a presentar cuando aumenta la presión a nivel de la porta. Como ya lo conversamos a nivel, en la cirrosis, en el tema de cirrosis, ¿no? Va a haber un aumento a nivel de la vena porta, lo que puede ocasionar circulación colateral, y esta circulación colateral lo que va a ocasionar es un aumento a nivel de la presión de las venas esofágicas. Lo que va a pasar es que se van a ver así, todas tortuosas como las varices, ¿no? Bien aumentada de tamaño, que el paciente o la persona puede comer algo
y puede rasgar una de estas varices y se produce un sangrado que muchas veces es casi incontrolable. En el caso de la esofagitis, que se puede producir por el consumo de sustancias, algunas dietas que pueden alterar la fisiología del esófago, ¿no? Que puede incluso en un intento suicida puede quemar esta zona por ácidos o por un álcalis al consumo o accidental o a propósito, puede lesionar y puede producir una esofagitis. Esta es otra causa también de hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En el caso de las hemorragias digestivas altas, la característica siempre va a ser la melena y la hematemesis. Estos son los dos síntomas principales. La melena, ya saben, las deposiciones negras, malolientes, alquitranadas, como brea, pegajosas. Esos tipos de deposiciones melenas son características de la hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque a partir del ángulo de 3 para arriba vamos a recordar que si se produce un sangrado, este sangrado va a demorar en el tránsito hasta llegar hasta el ano, ¿no? Y salir como heces. Entonces, durante todo, tardarse en recorrer todo lo que le falta, va a producirse lo que es la oxidación del hierro. Entonces, durante ese proceso vamos a encontrar al final estas deposiciones oscuras y negruzcas. Lo característico de la hemorragia digestiva alta, lo que no vamos a encontrar en las hemorragias digestivas bajas. Entonces, cuando hablamos de hematemesis, hablamos de el sangrado de sangre, los vómitos con sangre por la boca, a diferencia de la hemoctisis. Y aquí están las características, ¿no? La hemoctisis asociada siempre a tos, mientras que la hematemesis va a ser un sangrado profuso como unas arcadas, o sea, con el vómito. Entonces el paciente va a vomitar sangre, mientras que en la hemoctisis el paciente va a toser sangre. Y la hematoquesia casi no se ve aquí. La hematoquesia es la sangre roja en las heces. Entonces aquí no vamos a verla, pero en algunos casos puede darse y esto se ve alterado porque si va a pasar todo el tránsito que le falta, pero si hay un tránsito alterado, es decir, mayor movimiento peristáltico, puede hacer que avance tan rápido el sangrado que ya no lo vamos a ver como melena, sino lo podemos ver estas deposiciones tan rojas que nos podría hacer confundir con una hematoquesia. Ahora vamos a ver la hemorragia digestiva alta. Ya vimos del ángulo para arriba, del ángulo de 3 para arriba. Vamos a ver qué es lo que viene a ser las hemorragias digestivas altas. Ahora del ángulo de 3 para abajo vamos a ver lo que son las hemorragias digestivas bajas, ¿no? Entonces, debajo del ángulo de 3 vamos a encontrar a quién, al yeyuno, al ilion, al colon ascendente, al colon descendente, al recto y al ano. Entonces, todas estructuras pueden sangrar por una hemorragia digestiva baja. ¿Cuál de estas es la más frecuente? Como ya lo van a ver, la más frecuente es la que se produce el sangrado, gracias a Dios, en el ano. Entonces, estos sangrados que se producen a nivel del tracto digestivo bajo van a ser de difícil diagnóstico y de localización del sangrado. Este sangrado no va a ser masivo, por el contrario, muchas veces se autolimita porque las lesiones no son tan grandes como en el caso de las hemorragias digestivas altas. Igual su mortalidad va a ser mucho menor del 5%. En cuanto a las causas, vamos a ver que hasta del 5 hasta un 10% no vamos a encontrar una causa definida. Simplemente hay un sangrado, pero sin causa aparente. El 80% se va a autolimitar, es decir, va a quedar en un simple sangrado y solo se cura. El 18% sí se va a repetir. El colorectal va a ser el más frecuente, es decir, en el último segmento del tracto gastrointestinal, lo cual es favorable para el paciente. El 15% recién en el intestino delgado, es decir, en el yeyuno, en el ilion, una poca cantidad, el 15%, mientras que el 85% a nivel de todo el colon, sobre todo en el recto y en el ano. La edad media de presentación, mayor de 65 años, entonces esto más se va a presentar en ancianos, y su tasa de mortalidad igual es baja, 2 a 4% o 5% como vimos en el dato anterior. ¿Cuáles son las causas, no? Las causas se van a dividir en causas que originan la hemorragia en el intestino delgado, que solamente se ve un 15%, y las causas que originan hemorragia a nivel colorectal, ¿no?
que más o menos es el 85%. Entonces, hemorragias del intestino delgado vamos a encontrar desde las angiodisplasias, los carcinomas, es decir, el cáncer, el divertículo de Meckel, la enfermedad de Crohn, las enteritis actínicas, las erosiones por úlceras, los hemangiomas, la cintosusección, los pólipos, la radiación, la tuberculosis, mientras que en la hemorragia colorectal, las porciones más lejanas, vamos a ver en la enfermedad diverticular, que es muy frecuente, la angiodisplasia, igual la neoplasia, es decir, el cáncer, las colitis infecciosas, los procesos diarreicos, los pólipos, que también son estas, al igual que los divertículos, son muy frecuentes, las enfermedades inflamatorias intestinales, las malformaciones vasculares, también son causas frecuentes de estos tipos de hemorragia digestiva baja. Clasificación. Vamos a ver que la clasificación se va a dar por el tipo de hemorragia que se da, que puede ser leve, moderada o severa. En el caso de una hemorragia leve, como ya les presenté en el cuadro en hemorragia digestivas altas, cuando se da a nivel de una hemorragia leve, lo que va a producir es poco, digamos, poco compromiso por parte del paciente. El paciente va a estar activo, no va a presentar alteraciones en la coloración de la piel, o sea, no va a estar pálido, no va a haber mareos, no va a haber trastorno de la conciencia. Es decir, aquí la hemorragia se va a autolimitar solamente entre 500 y 750 mililitros. Entonces, como vemos, también se puede dar tipo aguda y tipo crónica. En este caso nos menciona acá las hemorragias de tipo crónica, características que son lentas, ¿no? Por lo general se presentan en tipo de cánceres, ¿no? Aquí se va a presentar el tipo de anemia microcítica, ¿no? Como es la anemia ferropénica. El test de sangre oculta en heces se va a encontrar positivo, el TB positivo. En el caso de la hemorragia moderada, aquí vamos a encontrar una hemorragia intermitente, puede haber hematoquesia característica, pero también se puede presentar melena y esta melena se puede presentar muy parecida a la que se presenta en hemorragia digestiva alta, aunque no es frecuente, pero esto tiene que ver con el tránsito gastrointestinal. Si este tránsito gastrointestinal se encuentra acelerado, vamos a ver que sí se va a presentar melena. Pero si este tránsito gastrointestinal no se va a presentar de esa manera, entonces vemos que no. Hemodinámicamente va a estar estable en la hemorragia moderada, pero en la hemorragia severa o masiva, vamos a ver que aquí se presenta ya un sangrado agudo, vamos a ver que va a haber hematoquesia abundante, es decir, las deposiciones con sangre roja, viva, rutilante. Va a haber una inestabilidad hemodinámica en el paciente y sus causas, ¿no? En el caso de las leves, el 80% se debe a lesiones en el canal anal. Entonces aquí, ¿cuál tenemos? Las más frecuentes, las hemorroides. Entonces las hemorroides son las causas más frecuentes de lo que son hemorragias digestivas bajas. Por otro lado, tenemos las fisuras, ¿no? Aquellas lesiones de tipo rajaduras a nivel del ano por motivos diferentes. En el 15% la patología rectal colónica, ¿no? Desde ya vimos a nivel de estas lesiones que pueden darse a nivel del recto o del colon. El 6.5% con cáncer, ¿no? Compatible mayormente cáncer de colon. El 5% con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, la cual se presenta por diarreas continuas. En el caso de las causas de hemorragia digestiva grave, hemorragias digestivas bajas graves, en el caso de los niños pueden darse por las fisuras anales, ¿no? Los niños que están estreñidos, pujan demasiado, se hacen unas pequeñas fisuras que son muy dolorosas a nivel del ano, estas pueden sangrar. Los pólipos juveniles, el Meckel también, o la intusubsección o las hemorroides. En el caso de jóvenes, igual, ¿no? El Meckel, o puede presentarse una enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de los adultos, ¿no? La enfermedad diverticular, la enfermedad inflamatoria intestinal, y cuando son mayores de 60 años, se puede presentar mayormente angiodisplasias, pólipos, cánceres, colitis isquémicas y todos estos. ¿Cuáles son los síntomas? Los dos característicos va a ser la hematoquesia y la rectorragia. La hematoquesia quiere decir que es sangre que está mezclada con las heces, como vemos aquí. Entonces las deposiciones es de sangre pura o con heces sanguinolentas
a veces con coágulos. Mientras que la rectorragia va a ser el sangrado tipo hemorragia, pero por el ano. Entonces aquí vamos a ver que la sangre puede salir sola o puede salir con un poco de heces, pero la sangre ya es en mayor cantidad. Entonces, ¿cuáles son los factores? Los factores pueden darse por la distancia, como ya les dije, mientras el sangrado es más cerca a la salida que viene a ser el ano, vamos a encontrar la sangre más roja. Mientras se aleja más de la salida, como en las hemorragias digestivas altas, el sangrado se va a ver como melena. Por otro lado, la intensidad de la sangre. Si la sangre es en gran cantidad, vamos a ver esta presencia de este síntoma de rectorragia, mientras que es en cantidades muy pequeñas, vamos a ver como hematoquesia. Y si son en cantidades casi íntimas, lo vamos a ver recién en las sangre oculta en heces o como Tevenon, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay que saber abordar al paciente. Entonces, la anamnesis, la exploración física casi nos van a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, una buena anamnesis, evaluar bien al paciente de acuerdo a sus síntomas, es premonitorio de la enfermedad que nos estamos enfrentando. En este caso, la hematoquesia es la forma de presentación más frecuente. Ya sabemos, la sangre que está mezclada con las heces, pero en algunos casos también puede presentarse en forma de melena. Y esto se da porque el tránsito puede estar disminuido, o sea, la velocidad disminuye, demora más en llegar hacia lo que es la salida, lo que es el ano, el sangrado, por ende las heces se van a ver oscuras por la oxidación del hierro. Un 10% de pacientes se van a presentar hematoquesia, o sea, no es común donde se va a presentar el sangrado, como ya les dije, y puede hacer confundir con una hemorragia digestiva alta cuando disminuye la velocidad y se presenta muy parecido a las melenas. Aquí no puede haber dolor abdominal en el caso de la diverticulosis y la angiodisplasia. Puede estar acompañado de dolor abdominal cuando la etiología va a ser isquémica o inflamatoria, por ejemplo, una gastroenterocolitis. En el caso de constipación, o sea, estreñidos, personas estreñidas, vamos a encontrar muy frecuente las hemorroides, la úlcera rectal o el tumor, incluso la fisura anal. En el caso del dolor anal, la fisura anal es la que presenta mayor dolor, al igual que las hemorroides complicadas, ¿no? Los cambios en el hábito intestinal, ¿no? Personas que por lo general hacían sus deposiciones a diario y de un momento a otro cambiaron esto y se vuelven como estreñidos o las deposiciones cambian de forma, por lo general está asociado a neoplasia o algún tipo de cáncer. Entonces, hasta aquí terminamos con lo que era hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja y úlcera péptica. Y ahora vamos a entrar al tema de tos. Entonces, ¿qué es la tos? La tos va a ser un mecanismo, ¿no? Que puede ser este mecanismo de defensa que tiene muchas cosas buenas, favorables, pero también tiene muchas cosas en contra. Entonces, este mecanismo, este reflejo, se va a dar como un reflejo o como un mecanismo defensivo. Entonces la tos va a ser una maniobra inspiratoria que se va a dar de forma brusca, que se va a producir para la eliminación del esputo o algunos cuerpos extraños, que puede llegar a nuestra vía aérea facilitando su paso a través de la laringe para que el paciente los expulse o los pueda tragar. Entonces se va a dar la tos como un mecanismo de defensa para poder expulsar cuerpos extraños antes de que estos lleguen a la laringe, o puede ser también como un mecanismo para expulsar el moco, el flema, mediante el esputo. Entonces, esta tos se va a presentar como 3 fases, ¿no? Ya sabemos y hay que aclarar que la tos puede ser tanto un mecanismo reflejo, o sea, no voluntario, como puede ser un mecanismo voluntario, es decir, es un mecanismo mixto. Va a tener 3 fases, ¿no? En la primera fase, que va a ser la fase de apertura, donde se va a aperturar la glotis, se va a aperturar también las cuerdas vocales. Entonces aquí se abren la glotis, las cuerdas vocales. En la segunda fase lo que va a producir es un cierre de la glotis y contracción de los músculos expiratorios. Al cerrarse la glotis y se contraen los músculos expiratorios, entonces lo que va a hacer es aumentar la presión que se ejerce aquí en los pulmones. En la parte 3 lo que va a hacer es una apertura brusca de lo que es la glotis. De esta manera se expulsa con mayor presión lo que tenía contenido en los pulmones. Entonces aquí el aire comprimido va a ser expulsado. Entonces tenemos las 3 fases, una fase inspiratoria, una fase de compresión y una fase expiratoria brusca.
Esto nos va a dar como resultado la tos. ¿Cuáles son los mecanismos de la tos, no? Vamos a ver que la tos va a tener receptores. Entonces, estos receptores se van a encontrar en todo el tracto respiratorio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos receptores en algún momento se pueden irritar, ¿no? Se van a irritar por diferentes mecanismos, que pueden ser mecánicos, inflamatorios, alérgenos, que pueden ser agentes químicos concomitantes. Entonces, una vez que se activan estos receptores, van a enviar un mensaje al centro de la tos que está en el cerebro, y este a su vez envía una respuesta eferente hacia los músculos del pecho, donde se va a producir estas tres fases de la tos. Aquí vamos a ver que lo más importante es que el diafragma y también la pared abdominal también van a estar involucrados, porque van a ejercer la fuerza mayormente para que esta tos sea efectiva. Entonces, aquí este mecanismo de la tos va a tener dos vías, ¿no? Unas vías aferentes que van a llevar el estímulo y unas vías eferentes, los cuales van a traer la respuesta. Entonces, vamos a ver que aquí este mecanismo se va a dar principalmente por la activación de los nervios trigémino, glosofaringio y el laringio superior, y también el vago va a estar involucrado. En cuanto a la rama eferente, va a comprender los nervios recurrente laringio, que se produce el cierre de la glotis, y los nervios espinales, que producen la contracción de la musculatura torácica abdominal, como ya vimos que estaba presente en la segunda fase. Este estímulo debe ser apropiado, ¿ya? Entonces, el estímulo que sea captado por estos receptores debe ser el adecuado. Entonces, aquí estos estímulos se pueden dar de carácter inflamatorio por la presencia de virus, de bacterias, etcétera, los cuales van a producir, mediante el proceso inflamatorio que están asociados, la desnudación de las terminaciones nerviosas. Entonces, estas terminaciones nerviosas, que en algún momento se encuentran cubiertas por el tejido epitelial respiratorio y por los cilios, en algún momento se van a barrer, se van a lesionar, de tal manera que van a dejar expuestas esas terminaciones nerviosas, las cuales van a hacer que se produzca muy rápido el estímulo, de tal manera que lleven prácticamente automáticamente hacia la tos. Entonces, esta inflamación lo que va a dar respuesta de citoquina y aumento de la tos mediante factores exógenos también, como el reflujo gastroesofágico, que también puede dar un proceso de tos. Otros estímulos, como el mecánico, que se va a producir por inhalación de partículas, por la práctica de ejercicio o por la presión sobre las estructuras, ¿no?, del pecho o las estructuras respiratorias. Cuando el estímulo es químico, este se puede dar por gases irritantes como el humo del cigarrillo, vapores químicos y algunos tipos de fármacos. En el caso de los estímulos térmicos, por inhalación de aire muy caliente o por inhalación de aire muy frío, también nos puede dar tos. ¿Y cuáles son las causas propiamente dichas? Entonces, las enfermedades de origen otorrinolaringológico, ¿no? Las enfermedades a nivel de la tráquea, una traqueitis, a nivel de la faringe, nos puede dar diferentes tipos de tos, de presentación de la tos. La afectación del conducto auditivo externo o del tímpano también nos puede dar tos, ¿no?, por algún tipo de factor inflamatorio, algún tipo de irritación. Enfermedades como la sinusitis, rinitis y amigdalitis, como recordamos, son estructuras que se encuentran adyacentes al tracto respiratorio, por lo que en algún momento, si es que ocurriera algún estímulo, alguna inflamación a nivel de estas estructuras, también puede desencadenar en tos. Enfermedades cardíacas, vamos a verlas más adelante, que también pueden ocasionar tos, porque también hay receptores a nivel del pericardio. Irritación de las vías aéreas superiores, en este caso relacionada básicamente con las fosas nasales y todas estas. Entonces, ¿dónde se encuentran los receptores de la tos? Como ven aquí, ya se encuentran en todo el tracto respiratorio, pero no solamente ahí, también, como vamos a ver, se van a encontrar en el esófago, en el corazón. Entonces, esta es la situación de los receptores de la tos. Vamos a encontrarlo en los senos nasales, paranasales, ¿ya? Vamos a encontrar en el canal auditivo, vamos a encontrar en el esófago y en la garganta, y vamos a encontrar en el corazón a nivel del pericardio, o sea, del revestimiento del corazón, o a nivel del revestimiento del pulmón, es decir, en la pleura, de tal manera que cualquier estímulo a nivel de estos receptores va a ocasionar la tos. Si hay un estímulo a nivel de los canales auditivos, también puede haber tos.
Por eso es que cuando examinamos, también en algún momento se puede estimular y puede llevar al paciente a una tos. Entonces, los tipos de tos, tenemos dos tipos de tos principalmente, una tos productiva y una tos no productiva. La tos productiva está relacionada con la parte aguda de la tos. Entonces, la tos de tipo aguda es la tos productiva, aquella que lleva moco, que lleva esputo. Mientras que la tos no productiva es aquella relacionada a lo que es la tos crónica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la tos crónica, con o sin fiebre, se va a caracterizar por una tos seca, ¿ya? Que se va a definir como una tos que va a persistir por más de 3 semanas. Entonces, aquí el dato de 3 semanas van a encontrar en algunos libros 4 semanas. Entonces, aquí nos vamos a basar en 3 semanas. Tos por más de 3 semanas, ya hablamos de tos crónica. Esta se va a asociar con inflamación de las vías aéreas por activación de los neutrófilos eosinófilos, y estos van a liberar, ¿no? Factores inflamatorios como la interleuquina o las citoquinas. Aquí también puede haber tos de tipo psicógena o nerviosa, la cual va a ser superficial y va a demorar, su duración va a ser variable y se puede dar por estrés o algún tipo de emoción. Hay otro tipo de tos iatrogénica que se puede dar por fármacos, el consumo, por ejemplo, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como son el enalapril y el captopril, nos puede dar un tipo de tos de tipo iatrogénica. Y la causa más frecuente, los de tipo bronquial, ¿no? Las bronquitis son causas muy comunes de lo que es la tos crónica, ¿no? El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Los enfisemas nos pueden dar un tipo de tos crónica. En cuanto a la tos productiva, aquí esta tos es característica porque va a tener expectoración, es decir, esputo. Este moco va a estar contenido en un 95% por agua, en 1% por carbohidratos y en el otro 4% por proteínas. Entonces, ¿cuáles son las células productoras de moco? Vamos a tener en primer lugar las células caliciformes en un 90%, las células de las glándulas submucosas y hasta las del neumocito tipo 2, pero en muy pequeñas cantidades. Las principales células formadoras de moco son las células caliciformes. Entonces, aquí está el mecanismo. Estas son las células del epitelio respiratorio y aquí están los cilios que van a permitir el movimiento del moco, como vemos aquí. Entonces, el movimiento del moco se hace como un mecanismo fisiológico para lo que es la expulsión de sustancias nocivas, la expulsión de partículas nocivas, de pus, de agentes bacterianos, de sustancias nocivas, de cuerpos extraños. Entonces, mediante este mecanismo del moco, de la producción de moco, es que se expulsan todas estas sustancias. Ahora, el moco tiene que tener ciertas características como su formación, es decir, la humidificación, que el moco esté más espeso o más fluido, hace que el moco sea más efectivo. Es decir, el moco, mientras más fluido esté, va a ser mucho más efectivo en la función de expulsar estas sustancias negativas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en algún momento puede ser que se altere la formación del moco y tengamos al final una mucosidad muy espesa, muy pegajosa, que no cumpla la función de extender. Es por eso que la tos en algún momento se puede volver como algo negativo, porque se puede volver fastidiosa, se puede volver molestosa, puede producir dolor a nivel muscular de los músculos accesorios respiratorios, pero tiene su función principal, la cual va a ser de defensa, de la expulsión de estas sustancias nocivas. Entonces, ¿cómo hacemos el correcto diagnóstico de la tos? Tenemos que preguntar por las características generales de la tos, ¿no? La calidad de la tos, si esta tos es muy fuerte, si esta tos es muy débil. Entonces, aquí tiene que ver el tipo de enfermedad, ¿no? Mientras la enfermedad más aguda sea, vamos a encontrar que la tos va a ser mucho más fuerte, mucho más, digamos, más ruidosa. En cuanto al comienzo, aquí vamos a ver si es que conocemos, si es que dura menos de 3 semanas, vamos a tener aquí un tipo de tos aguda. Mientras dura más de 3 semanas, el tipo de tos crónica o tos seca. El tipo de radiación, ¿no? Que se irradie esta tos o estos malestares hacia el oído o hacia la nariz, esto va a generar o va a hacer pensar algún tipo de patología accesoria.
Los factores que lo alivian, ¿no? Como el tomar líquidos tibios, como el no exponerse a ciertas sustancias. Entonces, eso también nos hace pensar de la tos o en qué momento se presenta del día, ¿no? Entonces, factores que lo empeoran, ¿no? Como las personas que trabajan, por ejemplo, como albañiles y están expuestos al polvo, a la tierra, estas sustancias como el cemento que botan ciertas partículas que pueden ser nocivas o pueden generar más tos. La asociación con otros síntomas, ¿no? Como pueden ser los mareos o algún otro tipo de síntoma. Entonces, como ven, la tos, las características de la tos son importantes, las características del moco, el tiempo de presentación, la forma del moco y la forma de la tos también. Entonces, ahora vamos a hablar de disnea. Entonces, ¿qué es disnea? La disnea se va a definir como la sensación subjetiva de dificultad en la respiración, ¿no? Entonces, la dificultad que va a tener la persona en respirar lo conocemos como disnea. Esta va a englobar sensaciones cualitativamente diferentes y de intensidad variable. Entonces, la variabilidad de la disnea nos va a dar su característica y nos puede llevar a pensar en qué tipo o cuál es su origen, ¿no? Entonces, el origen de la disnea no es solamente una, sino puede ser multifactorial, pudiendo intervenir factores tanto fisiológicos, psíquicos, sociales y medioambientales del sujeto. Entonces, la disnea de carácter agudo se define como aquella que inicia, ¿no? Antes de las 3 semanas, mientras que la disnea crónica la vamos a ver cuando dura más de 3 semanas, ¿no? En la parte clínica es importante diferenciar, en primer lugar, si la disnea es de origen respiratorio o es de origen cardíaco. Y la que nos va a interesar aquí es la de origen respiratorio. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la disnea? Tenemos las causas cardiovasculares, las causas respiratorias, las causas mecánicas, ¿no? Por traumatismos, contusiones a nivel de los pulmones, a nivel del tórax, fracturas costales, las enfermedades metabólicas como la acidosis, ya lo vimos, genera alteraciones en la respiración, el hiper o el hipotiroidismo, el embarazo también hay trastorno en la respiración. También puede ser esta disnea psicógena, ¿no? El paciente aparentemente puede pensar que le falta el aire, pero esto más se da en ansiedades, en depresión. Esas personas ansiosas, por lo general por las noches, se les va el sueño y les falta el aire. O sea, tienen una disnea, pero esta disnea no tiene una causa orgánica, sino es simplemente una manifestación de un trastorno psíquico. En caso de otras causas puede haber un reflujo gastroesofágico, alteraciones abdominales, exposición a grandes alturas, pero lo que más nos interesa, las causas respiratorias, ¿no? Aspiración de cuerpos extraños, sobre todo en niños, el edema de la glotis, una reacción al tipo angioedema en el caso de las urticarias complicadas, en el EPOC agudizado, enfermedad crónica de destrucción a nivel de los pulmones, en el asma bronquial, ¿no? En estos casos, la persona con un ataque de asma le puede dar disnea. Infecciones de las vías aéreas bajas, neumonías, tipo de faringoamigdalitis, inhalación de humas o sustancias tóxicas gaseosas, neumonías, atelectasias y algunos otros síndromes son las causas de la disnea. En clasificación de la disnea vamos a tener el tipo de mayor demanda de ventilación y el de tipo mecánica o anormalidad a nivel del pulmón o de la pared torácica. En el tipo de mayor demanda de aire o de ventilación vamos a tener el de tipo fisiológico y el de tipo patológico. En el caso del fisiológico lo vamos a ver en el ejercicio, en el embarazo o cuando vamos a sitios muy altos, ¿no? Nos parte el aire, pero es de origen fisiológico. En el caso del patológico lo vamos a ver en anemias, en acidosis, en el alto índice metabólico. Mientras que en la parte mecánica o anormalidad de los pulmones, ya aquí ya un daño, ya hay una alteración en la fisiología, entonces vamos a ver obstrucciones de las vías aéreas, el volumen pulmonar reducido, alteración de la ventilación, perfusión, en atelectasias, en neumonías. Y la clasificación, según la evolución, aquí pueden ser disneas agudas, disneas súbitas o disneas crónicas, ¿no? Y aquí están los orígenes, tanto pulmonares como cardíaco o extrapulmonares. En el caso de las disneas agudas, en neumonías, en aspiraciones, derrames pleurales, en las súbitas, por tromboembolismo, cuerpo extraño, disneas paroxísticas. En el caso de la crónica, por enfisema, bronquitis aguda o asma bronquial. En el caso, según la NIA, la de origen cardíaco, ¿no? Aquí van a encontrar los diferentes tipos o grados de disnea que se presentan
según la Academia Estadounidense sobre asociación de disnea con origen cardíaco. Los tipos clínicos de disnea vamos a tener que va a haber disneas continuas, las cuales van a estar permanentemente en el paciente, disneas intermitentes como las disneas paroxísticas nocturnas que son clásicas, el paciente deja de respirar por las noches, siente la falta de aire por las noches, las disneas en reposo, mientras el paciente se acuesta, el paciente siente que le falta el aire, las disneas de esfuerzo, el paciente hace un pequeño ejercicio y puede sentir la falta de aire, en decúbito o ortognia, o sea, el paciente no puede dormir acostado, tiene que dormir sentado, y los dos tipos en decúbito lateral o en posición vertical, que son básicamente variantes del anterior. En cuanto a la evaluación clínica, nos va a servir mucho la historia clínica completa mediante la anamnesis, preguntar tanto por la edad, la profesión, los antecedentes personales, y el examen físico, tenemos que evaluar la presencia de fiebre, hipotensión, taquicardia, cianosis, arritmia, algunos ruidos agregados, sibilantes, algún ruido agregado a nivel de pulmones nos da la certeza de que haya una alteración a nivel pulmonar. Entonces, estos datos a nivel de la anamnesis del examen físico nos va a dar el 75% del diagnóstico. Ven que es muy importante en este caso la evaluación clínica para llegar a un diagnóstico acertado. En caso del abordaje, ¿cómo es que vamos a abordar este paciente? Si es en el caso de una disnea aguda, es decir, que se ha presentado antes de las 3 semanas, vamos a ver si es que hay historia clínica previa. Si es que sí hay historia clínica, hay que considerar EPOC. Si es que no hay historia clínica, evaluar, seguir evaluando exámenes físicos y dar un tratamiento de acuerdo a la etiología que lo ha producido. Mientras que hay que evaluarlo al paciente de acuerdo a los criterios de gravedad. En qué grado está la disnea, si esta disnea le está produciendo ya alteración o hipoxia a nivel de su organismo, cianosis, si hay signos de mala perfusión, irritabilidad, y esto nos hace dar, ¿no?, o catalogar al paciente como una emergencia o como una urgencia médica. En el caso de la disnea crónica, su abordaje va a ser un poco más breve, ¿no? Porque aquí vamos a conocer ya el diagnóstico etiológico de fondo, la anamnesis igual el examen físico nos van a ayudar, y aquí se va al tratamiento etiológico. Mientras que en las medidas generales, ¿no?, hay que administrar oxígeno si la disnea nos está alterando los valores de oxígeno en sangre. Vamos a ir hacia la ventilación mecánica si es que lo requiriera el paciente, al tratamiento, ¿no?, del cuadro de fondo, mantener la vía aérea permeable, una adecuada hidratación y garantizar el acceso venoso, ¿no? Entonces, todas estas medidas están dirigidas a preservar la vida del paciente. Bueno, entonces, jóvenes, eso es todo con respecto a al tema que se ha dado en esta sesión. Si tienen alguna pregunta. Bueno, como no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos viendo, jóvenes, la próxima clase, el día de mañana, con los grupos que les queda, y que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos.